Hoy vamos a hablar sobre los fichajes que se han acabado truncando o que no han llegado a ser oficiales en este mercado estival 2025. Vamos a ello. Bueno, muchos sabéis que son muchos los fichajes que a lo largo de un mercado de fichajes, valga la redundancia, pues no se acaban haciendo y no se acaban haciendo realidad ni son oficiales. Pero bien, hay muchos que están muy cerca, muy cerca de completarse y por alguna pequeña razón, ya sea que el jugador se echa para atrás en última hora, ya sea que el equipo vendedor al final decide no venderlo por X motivo, una lesión, una salida inesperada, diversas circunstancias que pueden ocurrir, o que el club que lo quiere fichar de repente diga que no, paralice el fichaje y quiera fichar a otro jugador distinto. Así que vamos a ver varios ejemplos que han pasado en este mercado de fichajes. El primero de todos, bueno, pues Aymeric Laporte, ¿no? Parecía que lo tenía todo hecho con el Athletic Club de Bilbao, el club lo quería, el jugador quería volver, pero el transfer no ha llegado a tiempo y por lo tanto no ha podido fichar por el Athletic. El transfer, ¿qué ha pasado con el transfer? No ha llegado a tiempo a la FIFA, por lo tanto no se ha podido inscribir en la liga. Entonces es el primer fichaje que se ha truncado. El segundo ejemplo es el de Ademola Lookman, que lo tenía hecho con el Inter. Jugador y club lo tenían apalabrado todos los flecos. Sin embargo, la Atalanta quería una cantidad que el Inter no llegó, pero parecía que estaba muy cerca de completarse por variables y al final la Atalanta decidió que no se vendía al jugador. Otro ejemplo es el de Javi Galán, que además este también es muy significativo. El último día de mercado de fichajes, el Nottingham Forest propuso una oferta encima de la mesa al Atlético de Madrid por fichar al lateral izquierdo español. El lateral izquierdo quería salir, por lo tanto el Atlético también dio facilidades al jugador, de hecho le dijo que no hacía falta que entrenase ese día por si tenía que viajar a Inglaterra, y de repente todo apalabrado entre Nottingham Forest, Atlético de Madrid y jugador, y a última hora el presidente del Forest, Marinakis, decidió que no se fichaba a Javi Galán y sin embargo se ficharon a Alexander Zinchenko. Otro ejemplo claro también es el de Nick Woldmate. En este es verdad que se rumoreaba, se decía que ya lo tenía todo hecho con el Bayern de Múnich, jugador, club bávaro, todo apalabrado, y sin embargo el Stuttgart, por diversos motivos, no se pusieron de acuerdo con el Bayern y por lo tanto el fichaje se truncó, ya que el Bayern no quería llegar a las prestaciones que proponía el Stuttgart. Sin embargo, el jugador no acabó en el Stuttgart, sino que ha acabado en el Newcastle United por 80 millones de euros. Otro ejemplo, el de Juanlu. Lo tenía Nápoles, Sevilla, estaban negociando. El Nápoles en este caso lo tenía todo hecho con el jugador estaba dispuesto a dejar el club de Nervión. Sin embargo, no se llegó a la cifra de los 20 millones de euros que proponía el Sevilla, y además el Sevilla tenía esa urgencia de vender, pero tampoco se quería desprender de malas maneras del jugador y por lo tanto se acabó truncando el fichaje de Juanlu por el Nápoles. Artem Dovbyk, el delantero ucraniano de la Roma, estaba muy cerca del Villarreal. Tanto jugador como Villarreal estaban de acuerdo, pero la Roma y el Villarreal no se pusieron de acuerdo porque el Villarreal yo creo que pedía una cesión, la Roma una oferta, y por lo tanto al final en esos tiras y afloja el Villarreal se decantó por otro delantero y Artem Dovbyk se quedó en la Roma. Otro de los fichajes que no llegó a buen puerto fue el de Joe Gómez por el Milan. En este caso, es verdad que yo creo que estuvo bastante más lejos de lo que parecía de hacerse, pero es verdad que desde Italia decían que el jugador lo tenía apalabrado con el Milan, pero es verdad que yo creo que ni Milan ni Liverpool en ningún momento se llegaban a poner de acuerdo. Por lo tanto, esto es un fichaje que yo creo que ha sido más rumorología de la prensa que realmente estuvo un fichaje que estuviese cerca de completarse. Ahora vamos con posiblemente el ejemplo más claro de esto, y es el de Dani Ceballos. Dani Ceballos le llega una oferta del Olympique de Marsella. Ceballos, viendo que no va a ser un titularísimo indiscutible en el Real Madrid, decide que quiere marcharse. El Marsella y el Real Madrid acaban poniéndose de acuerdo en las cantidades, que en torno creo que eran a 15 millones de euros. Marsella lo tenía todo apalabrado con el jugador, y cuando justo Dani Ceballos iba a viajar hacia Francia para firmar su contrato, por una serie de tarifas o de
bonificaciones con representante y demás historias que no se han sabido del todo al 100%, el fichaje se acabó cayendo y el jugador decidió dar marcha atrás. Otro de estos fichajes es el de Umar Sadiq, el delantero nigeriano de la Real Sociedad. Estuvo la temporada pasada cedido en el Valencia durante 6 meses. El jugador quería volver a Valencia, el Valencia quería volver a traer al jugador, pero la Real estaba dispuesta a venderlo, pero con ciertas condiciones. No querían una cesión y querían un traspaso. Sin embargo, el Valencia, el último día de mercado, ofertó una cifra de 4 millones de euros aproximadamente y parece ser que a la Real no le fue suficiente. En este caso fue un ejemplo de que el club que lo quiere vender no está dispuesto a regalarlo. Eso sí, yo creo que no se hizo esta operación porque el Valencia es un rival directo de la Real Sociedad y yo creo que la Real no quería reforzar a un rival directo de la Liga. El fichaje posiblemente más sonado de todo el mercado y es el de Mark Guiu por el Liverpool. A ver, esto sí que ya es rocambolesco total. Crystal Palace, a través de su presidente Steve Parish, dijo que el jugador o renovaba o se vendía, pero que gratis no se iba a ir. Entonces, parece ser que el jugador no iba a renovar, por lo tanto, se iba a marchar. Vale, bien. El jugador estaba dispuesto a irse al Liverpool y el Liverpool estaba dispuesto a comprarlo. Los dos se pusieron de acuerdo y cuando Crystal Palace y Liverpool se pusieron de acuerdo en las cantidades, por 35 millones de euros, el jugador se marchó a la ciudad de Liverpool a pasar el reconocimiento médico con el conjunto de Anfield. ¿Qué sucedió? Que el Crystal Palace a su vez estaba cerrando la operación de Igor Julio, que era, digamos, el recambio de Mark Guiu. Bueno, pues total, que el fichaje de Igor Julio se cayó y Mark Guiu, habiendo pasado reconocimiento médico y todo con el Liverpool, solo faltaba la firma, no acabó fichando por el Liverpool. Y hablando de lo de Igor Julio, pues bueno, Igor Julio también lo tenía todo hecho con el Crystal Palace, procedente del Brighton and Hove Albion. Sin embargo, esto ha sido que el West Ham United le ha levantado el fichaje al Crystal Palace y al final Igor Julio ha acabado siendo jugador Hammer. Luego tenemos el fichaje de Randal Kolo Muani. Randal Kolo Muani llegó la temporada pasada cedido a la Juventus por 6 meses y en este caso quería volver a la Juve. La Juve estaba dispuesta a volverlo a fichar, pero por una cesión. Sin embargo, el PSG lo que quería era un traspaso. Bueno, pues al final el Tottenham le ha levantado el fichaje a la Juventus y lo ha firmado con una concesión con opción de compra obligatoria. Tenemos también otro que es el de Víctor Boniface, que es otro ejemplo claro. Víctor Boniface lo tenía hecho con el Milan, el Bayer Leverkusen y Milan se pusieron de acuerdo, el jugador viajó a la ciudad italiana para pasar el reconocimiento médico y una vez que pasó el reconocimiento médico, el Milan fue quien echó para atrás ese fichaje porque no llegó en las garantías que el club rosonero quería. Y ahora vamos con el Dibu Martínez. Bueno, el Dibu Martínez estaba dispuesto a salir del Aston Villa, pero el Aston Villa quería un traspaso. Además, el salario del Dibu es bastante alto y por lo tanto el Villa estaba dispuesto a venderlo. El Manchester United necesitaba portero. Contactó con el Dibu Martínez y el Dibu estaba dispuesto a irse al United. Ahora bien, el United ofreció una cesión, cosa que no le pareció bien al Aston Villa y a pesar de que todo parecía a que el Dibu estaba casi oficial fuera del Aston Villa, al final se acabó quedando. Luego otro fichaje que es súper rocambolesco es el de Sofiane Amrabat. Sofiane Amrabat viajó a Sevilla para fichar por el Sevilla. Sin embargo, las complicaciones que tuvo el conjunto de Nervión en el último día de mercado, pues digamos que no hicieron que el fichaje fuese o no se hiciese de manera oficial en un tiempo determinado y el Real Betis Balompié, su rival acérrimo, le levantó el fichaje y fue quien firmó al mediocentro marroquí. Luego tenemos el de Rubén Vargas por el Villarreal. Jugador quería salir, el Villarreal quería ficharlo y el Sevilla estaba dispuesto a venderlo. De hecho, el Villarreal ofertó el último día de mercado una oferta de 15 millones de euros. Sin embargo, tras haber vendido a Luque Bacchio por 22 millones al Benfica, es verdad que el Sevilla no quería desprenderse de su otro bastión ofensivo y por lo tanto al final fue el Sevilla quien decidió no vender al delantero suizo. Y por último tenemos el de Fermín López, que es verdad que el Chelsea le triplicaba su salario, pero el Barcelona y el Chelsea nunca se pusieron en contacto, no hubo oferta oficial y yo creo que Fermín tampoco dio nunca el sí al Chelsea, por lo tanto esto también ha sido una rumorología de prensa más que un fichaje que estuviese cerca de hacerse.
Y bueno, hasta aquí el vídeo de los fichajes truncados. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, nosotros nos vemos en el próximo vídeo y recordar, esto es La Volea. Un saludo.